con estos conocimientos, ¿no? Primero, el siguiente, por favor. Siguiente. A ver, primero es importante mencionar, ya que me estoy enfocando en lo que es la radiografía de tórax, en lo que es esta patología de cavidades cardíacas, la técnica radiográfica, ¿no? Que es importante, antes de evaluar una radiografía, saber cómo ha sido realizada, ¿no? Bueno, tener al menos una idea de cómo ha sido realizada. ¿Para qué? Para no caer en errores, ¿no? Que es bien frecuente. Entre ellos, por ejemplo, poder discernir entre una radiografía posterior anterior y una antero posterior, ¿no? La ventaja de saber esto nos va a ayudar a saber que se puede evaluar adecuadamente y poder, digamos, estar seguros de que estamos viendo una cardiomegalia y no una falsa cardiomegalia, ¿no? Como en el caso de esta imagen, vemos un paciente que está de espaldas, ¿no? Hacia este, este productor de rayos X o el tubo de rayos X, y es una forma, tiene una distancia, ¿no? Más o menos de 1,80 m, tiene unas características técnicas que nos van a decir o orientar que está bien tomada esta radiografía, ¿no? Sin embargo, vemos en la proyección inferior, que es una anteroposterior, vamos a ver que el paciente está frente, digamos, al tubo de rayos X, que justamente es más corto la distancia, ¿no? Es más corto, y a su vez también vemos que el paciente está en una posición diferente, ¿no? Echado. Entonces vemos la imagen como en este caso el corazón se ve más grande, ¿no? A diferencia de la primera. Y ambos son el mismo paciente, sin embargo, vemos que la proyección va a producir, digamos, un cierto cambio, ¿no? En el tamaño y va a poder hacernos pensar que hay un error, ¿no? Bueno, podemos equivocarnos en señalar qué patología es. Eso es importante porque la mayoría de veces es el error más frecuente que a veces nos llegan, ¿no? Bueno, nosotros como radiólogos a veces observamos que ponen cardiomegalia, sin embargo, es una radiografía anteroposterior. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta esto, bueno, justo las imágenes ahora un poco más grandes, ¿no? Vemos, creo que ya hubo una clase anterior donde explicaban las características cuando está bien tomada una radiografía de tórax, qué es lo que debemos observar, en este caso que estén orientadas, que no estén rotadas, ¿no? ¿Por qué? Porque también esto puede ser un error, ¿no? O sea, es importante la técnica, evaluar cómo es la técnica de esta radiografía, ¿no? Para evitar errores, ¿no? En el caso anterior, ¿no? Como en el caso de la proyección anteroposterior, que es donde se ve el corazón más ensanchado, más grande, ¿no? Sin embargo, vemos que puede darnos una falsa cardiomegalia, ¿no? Entre esto, es importante también mencionar de que tanto aparte adicional a esto, cuando también es necesario que el paciente haya hecho una buena inspiración, ¿no? O sea, antes de la radiografía haya hecho una buena inspiración. ¿Por qué? Porque si está mal inspirado, también hace que el corazón se vea más grande, ¿no? Entonces, son características importantes señalar. Uno, la proyección, que esté, digamos, que sea una póster anterior. Segundo, que esté bien inspirado, o sea, que el paciente haya tomado adecuadamente aire. Y tercero, también que no esté rotado, ¿no? Y tampoco, y que tenga una buena calidad también de la nitidez, ¿no? De la imagen. Bueno, siguiente. Esa es básicamente la parte técnica. Ahora, lo más importante, como nosotros para los radiólogos, siempre es la anatomía, ¿no? Y cómo orientar esta anatomía, que son, si bien es cierto, son pocas estructuras que se pueden, digamos, eventualmente señalar en una radiografía de tórax, pero sí es importante mencionar, ¿no? Como en el caso de la vena cava superior, que está en bueno, paralela, ¿no? Y a la tráquea, en su lado derecho, que puede, cuando hay un crecimiento, ¿no? O cuando hay alguna ingurgitación, bueno, o cuando hay una patología crónica, esto puede estar ensanchado, ¿no? Hay varios signos radiológicos también que nos pueden indicar, ¿no? Indirectamente que hay un ensanchamiento de esto. Luego la aurícula derecha, que usualmente es el contorno derecho de la silueta cardíaca. Luego vemos el ventrículo derecho, que es la región media, donde se está orientando. Usualmente es la cara anterior, ¿no? Pero en este caso sabemos que la radiografía es un estudio que tiene dos dimensiones nada más, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Así que solamente podemos ver una superposición quizás de lo que es el ventrículo derecho, que sería la región media, y el ventrículo izquierdo, que sería el contorno izquierdo de la silueta cardíaca, ¿no?
Y vemos también más arriba en la aurícula izquierda, que está cerca, digamos, o por encima, obviamente, del ventrículo. Y también es importante mencionar el arco aórtico, que vemos ahí una prominencia como una convexidad, ¿no? Que se observa, y que antes de llegar a la aurícula izquierda vamos a encontrar el tronco de la pulmonar o la ventana, bueno, aortopulmonar, ¿no? Quizás en la exposición anterior, que ha sido con mayor detalle mencionada, ¿no? Entonces, nosotros como vemos un estudio que es en dos dimensiones, básicamente vemos que hay estructuras superpuestas, ¿no? Y que hay, bueno, en este caso, en anatomía a veces también hay líneas imaginarias que pueden hacernos, eh, o sea, que nos pueden apoyar, nos pueden, digamos, orientar a tener una idea más o menos qué puede ser lo que estamos viendo, ¿no? Si bien es cierto, tener en cuenta que una radiografía de tórax como por lo mismo que son imágenes superpuestas, pueden ocultar muchas patologías, ¿no? Que más adelante vamos a ir avanzando, ¿no? Mm, Siguiente, por favor. Bueno, antes de todo, aparte de ver ya la técnica radiológica, es importante, digamos, tener en cuenta, digamos, estamos en provincia, ¿no? Y vemos una cardiomegalia, por ejemplo, ¿no? O bueno, o una silueta cardíaca de un tamaño incrementado, pero digamos que la punta del ápex está orientada hacia el lado derecho, ¿no? Como vemos en la primera, que es un situs inverso, pero no solamente el situs inverso es diagnóstico con ver que hay una orientación de la silueta cardíaca hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque obviamente hay patologías que pueden hacer que se traccione, ¿no? Esta silueta cardíaca hacia el lado derecho, pues una telectasia, puede ser una masa, ¿no? Mediastinal, puede ser entre muchas cosas. Pero ¿qué nos puede ayudar, aparte de la punta del corazón orientada hacia la derecha, pensar que es un situs inverso? El botón aórtico, ¿no? El botón aórtico, si está hacia la derecha, o sea, si que la tráquea contacta, digamos, el botón aórtico hacia su derecha, tenemos que pensar que es un situs inversus, ¿no? Y en este caso, no sé si pueden observar la flecha roja que está orientando hacia el lado derecho y ahí se está observando una burbuja gástrica, ¿no? Como todos sabemos, la burbuja gástrica está hacia el lado izquierdo, ¿no? En este caso, lo que estamos observando sería un situs inversus total, ¿no? Porque está tanto el corazón como los órganos abdominales están invertidos, ¿no? Que también es otra forma de reconocerlo, ¿no? En cambio, lo más frecuente y lo más común que vemos, pues, es un situs solitus, que es una orientación normal del corazón, y como vemos acá, a la altura del botón aórtico, si lo vemos hacia el lado izquierdo, ¿no? Adyacente a la tráquea, y vemos que el ápex o la punta del corazón está apuntando hacia el lado izquierdo, ¿no? O está más lateralizado hacia el lado izquierdo. Son cosas que a veces hay corazones que, parece mentira, tienen esa disposición central, pero lo que no va a orientar es el botón aórtico, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta esto antes de poder discriminar una imagen. Son otras cositas más. Siguiente, por favor. Hay patologías también, bueno, no patologías, sino variantes anatómicas, en este caso, el pectus excavatum. Son pacientes, pues, ¿no? Que obviamente tienen como dicen, una apéndice sifoides hendida, ¿no? Que hace de que en una radiografía de tórax posterior anterior se puede observar que perdón, que el corazón está más lateralizado hacia el lado izquierdo, ¿no? Que obviamente lo normal es que esté hacia el lado izquierdo, pero en este lado no se ve el contorno. Si uno se orienta bien a la columna vertebral, no se observa el contorno de la silueta cardíaca derecha, básicamente está casi superpuesto a la columna, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar de que hay como que hubiera una retracción o algo estuviera jalando. Pero, sin embargo, le tomamos una radiografía lateral a este pacientito y observamos que tiene un diámetro antero-posterior, o sea, desde lo que es el esternón, el borde posterior del esternón, hacia la cara anterior de las vértebras, es un diámetro angosto, ¿no? Se dice que, por ejemplo, que esta distancia es menor de 8 centímetros, se debe pensar en un pectum excavatum, ¿no? Hay otra forma también de poder orientarlo, es cuando, por ejemplo, ven esta línea roja que es la distancia es una distancia, ¿no? Intercostal, de extremo a extremo, en la cual buscamos otra distancia que es del borde anterior de la vértebra
hasta el borde posterior de la silueta cardíaca, en esta proyección lateral, y vamos a sacar relación que no debe ser mayor de 2.7, ¿no? Si es mayor de 2.75, hablamos que hay una estrechez de la cavidad torácica, ¿no? Y hay veces, esto es indicativo también de cirugía, ¿no? Porque hay patologías bueno, perdón, hay variantes que llegan a ser patológicas porque hay una disminución, ¿no?, del volumen pulmonar, hay una falta también de una buena contracción, ¿no? Entonces, todo eso es importante, bueno, detallarlo, ¿no? Quizás esto puede ser, entonces lo que vemos acá para tener una idea del pactum excavatum nos puede hacer pensar que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque vemos que está más lateral hacia el lado izquierdo, quizás parece que la punta está un poco hacia abajo, ¿no? Entonces son variantes que nos pueden hacer equivocar, ¿no? Y siempre tenerlas en cuenta. Siguiente, por favor. Hay otra, es importante también mencionar esto porque la patología cardíaca, bueno, obviamente estamos ahorita orientados en lo que es el crecimiento de cavidades cardíacas, pero la patología cardíaca también está orientada a valvulopatías, ¿no? Por ejemplo, hay calcificaciones de la válvula, como en este caso, en el lado izquierdo, se puede observar que la válvula aórtica y mitral están calcificadas, ¿no? No sé si se ven unas flechas negras, pero ¿cómo podemos saber si es válvula mitral o válvula aórtica? Es algo muy sencillo, como se ve en la imagen, se traza una línea eh, que llega a la carina, más o menos, la carina es la bifurcación de la tráquea, ¿no? Donde termina la tráquea, y hacia el borde inferior del esternón, ¿no? Entonces forma una diagonal, hace un corte imaginario diagonal, y lo cual, todo lo que sea inferior a esta línea va a ser válvula mitral y tricuspidia, y lo que es superior a esta línea va a ser válvula aórtica y pulmonar, ¿no? Igualmente, en este corte, perdón, en esta proyección posterior anterior, se puede observar que están las cuatro, entre comillas, las cuatro cavidades, pero en esta lateral se observa, pues, ¿no?, que hay en esta proyección lateral de tórax se observan que hay una válvula según esta disposición, como le mencionaba, ¿no? Y en este caso, ¿no?, un pequeño ejemplo, ¿no?, como hay una calcificación de forma ovoide, ¿no?, gruesas, que justo están orientadas en la línea inferior a esta diagonal, ¿no?, que lógicamente vendría a ser lo que es la válvula mitral, y superior a esta se observa que también hay otra calcificación gruesas que están proyectadas en la línea superior a esta que vendría a ser la válvula aórtica, ¿no? Como conocimiento general. Bueno, el siguiente, por favor. Y entonces, ya una vez que llegamos a conocer cuáles son los probables errores que podemos cometer al leer una radiografía de tórax y interpretar una falsa cardiomegalia, o digamos, lanzarnos a decir, este paciente tiene cardiomegalia o no tiene cardiomegalia, primero, una vez que estamos sospechando de esta patología, tenemos que saber cómo medirlo, ¿no? Entonces, una radiografía bien tomada, que es lo más importante, trazamos una línea media que va a atravesar lo que es la vértebra, o en este caso puede ser la tráquea, por la mitad, y luego vemos lanzamos dos líneas horizontales que contactan el contorno cardíaco derecho, que es el que vemos en la letra A, y el contorno izquierdo, que es el que vemos en la letra B, ¿no? Y estas dos medidas van a ser sumadas para que se van a relacionar a esta medida transversal, diámetro transversal más ancho del corazón, ¿no? Y esto no debe superar, digamos, más del 50%, ¿no? Usualmente de 0.50, o sea, 55% ya un poco más grande, ya obviamente hablamos de una silueta cardíaca incrementada, ¿no? Incluso, bueno, por experiencia a veces, cuando vemos una patología, esté en el límite superior, es preferible a veces, bueno, mencionar, ¿no?, que eso está en un límite superior, y que, bueno, sería adecuado que lo vea, pues, ¿no?, un cardiólogo o un colega que pueda tratar, quizá puede ser un hipertenso crónico, ¿no? En este caso, vemos que este corazón está vemos un poco abombado hacia el lado izquierdo, no sé si lo vayan a ver, hay un borde un poco lateral, pero según esto, parece que está en el límite, ¿no? No podemos todavía decir que es una cardiomegalia. Pero mayor a esto, más de 0.5, para ser más exactos, 0.55, bueno, es un poco más, le da un poco más de chance, pero más de 0.5 ya debemos pensar que hay una cardiomegalia, ¿no? O una silueta cardíaca aumentado de tamaño, y eso nos va a enfocar a pensar en varias patologías, ¿no? Como es la siguiente slide que va a venir. Siguiente, por favor.
¿Por qué es importante todo lo que he mencionado? Decir que lo que estoy hablando en realidad es una silueta cardíaca que está grande, ¿no? No estoy hablando necesariamente de lo que es una cardiomegalia. O sea, implícitamente podemos pensar en una cardiomegalia, pero ¿por qué? Porque es la causa más común, pero no necesariamente. O sea, al hablar nosotros de una silueta cardíaca aumentada de tamaño, puede ser, como se dice, decir que tiene cardiomegalia puede ser solamente, estamos hablando del 70%, un decir, de las patologías que detrás de esto pueden ser, ¿no? Entre ellas puede ser un derrame pericárdico, que también da un crecimiento de la silueta cardíaca, puede ser una masa mediastinal anterior, también da un crecimiento de la silueta cardíaca, ¿no? Puede ser una almohadilla grasa epicárdica prominente, que también a veces es una causa de error frecuente al leer las radiografías. Como decíamos, la radiografía expirada, ¿no? No tiene una buena inspiración el paciente, está expirada, y hace que la caja torácica se contraiga un poco más y el ventrículo se haga un poco más grande, ¿no? Haciendo una falsa imagen de que el corazón, o bueno, la silueta cardíaca, para no confundir, silueta cardíaca aumento de tamaño, ¿no? Pero nosotros por frecuencia, ¿no? Al ver una silueta cardíaca, tenemos que pensar en una cardiomegalia, observando obviamente los datos clínicos del paciente, ¿no? Si es un paciente hipertenso crónico, un diabético quizás, o un paciente con una patología congénita, ¿no? O una alteración diagnosticado que ya viene para un control, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hacer un algoritmo y más o menos viendo ya las características de esta radiografía, podemos pensar que es una cardiomegalia, ¿no? Entonces, como decíamos, la cardiomegalia es un término general, ¿no? Se, para referirse al agrandamiento del corazón. Y no debe confundirse, como dice acá, con las causas del agrandamiento del contorno cardiomediastínico o el agrandamiento de la silueta cardíaca, como mencionaba, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el crecimiento del índice cardiotorácico, si bien ya hablamos para generalizar lo que es el crecimiento de la silueta cardíaca en sí, pueden ser, hablando ahora de lo que es, enfocándonos en el corazón, hay varias causas que pueden tener una silueta cardíaca, a pesar de una patología cardíaca, pueden tener una silueta cardíaca normal, y hay patologías cardíacas que pueden tener un corazón grande eh, acompañada de esta patología, ¿no? Dentro de las normales podemos poner una estenosis mitral temprana, puede tener una silueta cardíaca normal, ¿no? O sea, de un tamaño normal, una pericarditis, ¿no? Una miocardiopatía hipertrófica, que es concéntrica, puede tener una silueta cardíaca normal. Sin embargo, este paciente puede estar, pues, disneico, ¿no? Tener toda la clínica, ¿no? Una estenosis aórtica también, una infarto agudo de miocardio como antecedente también puede tener también una silueta cardíaca si es agudo, ¿no? Pero con el tiempo esto va por la remodelación, va, digamos, ir creciendo este corazón. Y lo que sí, al ver una silueta cardíaca grande, ¿no? Lo que debemos pensar a la cabeza, bueno, usualmente es la insuficiencia mitral, ¿no? La insuficiencia aórtica. ¿Por qué son las insuficiencias? Porque estas aumentan el volumen, o sea, hay mayor presión en estas cavidades, porque hay una regurgitación, ¿no? De este flujo sanguíneo. Entonces la cavidad cardíaca tiende a hacer un remodelamiento, ¿no? Tiende a crecer más. Igualmente la cardiopatía dilatada idiopática, ¿no? Todas las insuficiencias tricúspidas, ventricular derecha, ¿no? Incluso, bueno, como hablábamos también dentro de que hace ver una silueta cardíaca grande, el derrame pericárdico, ¿no? Entonces, todas estas patologías que hemos mencionado son las características. Todas las que producen un incremento de volumen o de carga al ventrículo van a hacer que estas crezcan, ¿no? Pues en el caso de la insuficiencia tricúspide, pues no, lo que va a crecer ahí va a ser el ventrículo derecho. En el caso de la insuficiencia mitral va a ser el ventrículo izquierdo. En el caso de la insuficiencia aórtica va a ser el ventrículo izquierdo y va a haber una prominencia o una elongación de la aorta, ¿no? Incluso más adelante vamos a ver unos ejemplos. Eh, Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, empezando ahora sí, me he enfocado, como este tema es importante porque es lo que más vamos a ver en el serum, quizás, ¿no? Nos vamos a poner frente a frente a una radiografía de tórax, y lo que es importante, como punto principal lo mencioné, es el crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque es una de las características más frecuentes, porque usualmente se ven pacientes con hipertensión, pacientes que pueden presentar estenosis aórtica, ¿no? Pacientes, como le decía, sobrecarga de volumen al ventrículo, regurgitación aórtica mitral.
¿Por qué resalto acá la regurgitación mitral? Porque incluso, bueno, sé que hay estudios mucho más complejos, ¿no? Como la ecocardiografía, ¿no? Como estudios de resonancia magnética dinámica, ¿no? Que son mucho mejores para evaluar esto. Pero si nosotros nos encontramos, pues, en un pueblito donde no hay mucha tecnología, nos puede ayudar para ver, digamos, la severidad en un paciente que tiene un diagnóstico de insuficiencia mitral y le vemos que el corazón está aumentando de tamaño. Obviamente es una característica de esta insuficiencia, se está volviendo severa, ¿no? Y va más de la mano con esta insuficiencia mitral. Es un marcador de severidad también. Bueno, anomalías de la pared también que pueden darnos una silueta cardíaca grande es un aneurisma ventricular izquierdo, a veces un infarto de miocardio que ya crónico, ¿no? Llega a un adelgazamiento de las paredes, ¿no? Y hay un crecimiento extenso, ¿no? Una microvía hipertrófica también, ¿no? Entre otras. ¿Cuál es la característica principal de una hipertrofia ventricular izquierda? Como vamos a ver más adelante, el ventrículo izquierdo está adyacente al ventrículo derecho, ¿no? Y está posterior a este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a crecer el ventrículo? Nos encontramos, el ventrículo está en el lado izquierdo, se va a crecer de lado hacia la izquierda y va a apuntar hacia abajo, o sea, el ápex o la punta del corazón va a apuntar hacia abajo y va a crecer hacia atrás. Así es el crecimiento como... Siguiente, por favor. Que es como va como dice acá, ¿no? El borde del corazón izquierdo se desplaza hacia la izquierda, hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Para tener más o menos una idea. Siguiente, por favor. Como vemos en estas imágenes, es una simulación, ¿no? Cómo sería todo lo rojo es el ventrículo izquierdo, está aumentó de tamaño, y vemos cómo la punta se dirige hacia la parte inferior, hacia la izquierda, y vemos cómo se puede, digamos, ver en una radiografía directamente, ¿no? Cómo se ve la punta o el ápex hacia abajo, ¿no? Incluso como que quisiera atravesar, ¿no? El diafragma, ¿no? Como que quisiera empujarlo. Pero como son estructuras de dos dimensiones, obviamente van a ser superpuestas, ¿no? Como se ve acá. Siguiente, por favor. Aparte de esto, el ventrículo izquierdo también crece hacia atrás, ¿no? Y vemos que incluso contacta la aorta descendente, ¿no? Como está contactándolo. Vemos acá que es un desplazamiento posterior, ¿no? Vemos como una convexidad, ¿no? Que está casi contactando la aorta, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en estos ejemplos, ¿qué podemos, para tener una idea clara, ¿no? Como vemos, es un paciente con una insuficiencia aórtica, como les comentaba. Lo que vemos, lo que nos llama la atención al ver la radiografía va a ser estas flechas blancas que están, bueno, apuntando hacia una convexidad, ¿no? Y hablan de un crecimiento. A este lado se acuerdan que estaba lo que es la vena cava superior, pero en este caso, esto vendría a ser, es un paciente con antecedente de hipertensión aórtica. Esta es la aorta ascendente que está dilatada, ¿no? Dilatada. El botón aórtico, que está, perdón, la convexidad hacia la derecha también está dilatada. Y vemos que la punta del corazón, el ápex, está apuntando hacia abajo, ¿no? Lo ven, podemos trazar una línea horizontal imaginaria del borde inferior y vemos que el ápex está por debajo, ¿no? Está por debajo, está lateralizado hacia la izquierda, y en una radiografía anterior vemos que el ventrículo izquierdo está desplazado hacia atrás. Con mayor razón no va a ser incluso contactando casi la aorta descendente, vamos a pensar que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, las tres características importantes a mencionar: el desplazamiento del ápex hacia el lado izquierdo, inferior y posterior, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es con la parte del ventrículo izquierdo. Ahora, con el lado del crecimiento del ventrículo derecho, más fácil para poder acordarnos, ¿no? El zapato sueco, ¿no? Que es conocido, ¿no? En tetralogía de Fallot, que es conocida, pero vemos, ¿por qué ese zapato sueco? Porque vemos que la punta, o sea, la punta del zapato apunta hacia arriba, ¿no? A diferencia del ventrículo izquierdo que apunta hacia abajo. Esto no quiere decir que en una radiografía puede haber ambas, pueden superponerse, ¿no? Pero bueno, para ser más explícitos, en el tema de este ventrículo vemos cómo la punta del ápex está hacia arriba, está orientada hacia arriba, y hay un crecimiento, ¿no? Que vemos que se está desplazando. Incluso, a veces esto está asociado al crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? El crecimiento de la aurícula derecha más adelante lo vamos a ver, pero acá se puede ver que
como una convexidad que está en la cara derecha de la silueta cardíaca, ¿no? Que vemos que está como una pequeña prominencia. Causas que pueden orientar esto, obviamente puede ser una estenosis de la válvula pulmonar, no es tan frecuente. Hipertensión arterial pulmonar, bueno, eso sí es muy frecuente porque hay pacientes que hacen EPOC, hacen patologías por ejemplo, fumadores crónicos, ¿no? Que tienen alguna alteración, personas que trabajan en la mina, ¿no? Con silicosis, ¿no? Patologías que producen hipertensión arterial pulmonar, con el tiempo van a producir ese tipo de alteración. Defecto de tabique, enfermedades congénitas como este defecto de tabique intraauricular, ventricular, ¿no? Regurgitación tricuspidia, miocardía dilatada también, ¿no? O un drenaje pulmonar anómalo también, porque esto alimenta hacia el drenaje venoso y esto produce una insuficiencia con el tiempo del ventrículo derecho, ¿no? La tautología de Fallot, como le mencionaba al inicio, ¿no? El zapato sueco. Siguiente, por favor. Y como vemos acá, bueno, vamos a ver en la siguiente slash, que todavía no lo mencionamos, cuando el ventrículo crece, como dicen, en el espacio, vamos a mencionar esto en el siguiente slash. Siguiente slash, por favor. Ya. Bueno, para tener una imagen, ¿no? Una idea, ¿no? El ventrículo derecho se encuentra casi en la parte central, pero sin embargo, cuando crece, crece hacia el lado izquierdo, pero desplazando el ventrículo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que la imagen que se forma, o sea, que cree que que se ve como una punta, en realidad viene a ser el desplazamiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Por este ventrículo derecho. Siguiente, por favor. En cambio, bueno, otro punto importante de poder discernir con mayor, si tenemos una duda, ¿no? Si que este es crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo izquierdo. Tomamos una radiografía lateral y ¿qué es lo que vamos a buscar? Si es en este caso, si es el ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a estar pegado, mejor dicho, o digamos, va a estar prácticamente borrando el, el espacio retroesternal, ¿no? Prácticamente está contactado, ¿no? Bien pegado. En cambio, el ventrículo izquierdo, lo que íbamos a ver es que más bien se iba a ir hacia atrás, ¿no? O sea, iba a crecer hacia atrás y va a incluso contactar lo que es, perdón, la aorta descendente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, viendo ahora con mayor detalle, es una enfermedad de Einstein, es un pacientito con enfermedad de Einstein. Si es cierto, es una inserción baja, ¿no? De la válvula tricúspide, ¿no? Y esto hace que haya un crecimiento de cavidades cardíacas derechas. Bueno, en este caso, este pacientito eh, se observa, ¿no? Que hay un desplazamiento, ¿no? De la punta del corazón o del ápex, pero como que se eleva, ¿no? Como que hay la parte más aguda de este corazón, como vemos en la flecha negra, se ve que está apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces esto nos hace pensar que es un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué otra cosa más nos hace pensar que es un crecimiento del ventrículo derecho? Vemos en esta siguiente, en la lateral, que se contacta todo el ventrículo derecho contacta el espacio retroesternal. Normalmente, como dicen, estas tres flechas deberían estar libres, estas tres flechas blancas deberían estar libres de una opacidad, en este caso del ventrículo derecho, ¿no? Y evitar, digamos, este contacto. Entonces, esto nos habla de que estas dos imágenes, frontal y lateral, nos habla de que hay un crecimiento, ¿no? Del ventrículo derecho. Más aún con esta patología del pacientito. Siguiente, por favor. Bueno, causa de crecimiento ahora de la aurícula derecha, vamos a tenerlas como importantes también, ¿no? Lo que mencioné antes, la anomalía de Einstein, dentro de esta patología, pero ¿qué es lo que primeramente también debemos pensar? Cuando encontramos presiones ventriculares derechas elevadas, van a condicionar un crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Como mencionaba antes, un cor pulmonar o una hipertensión arterial pulmonar por una patología crónica, ¿no? Una fibrosis pulmonar, esos pacientes que trabajan en las minas, ¿no? Que trabajan que cocinan con biomasa, o sea, patologías crónicas pulmonares van a condicionar con el tiempo un cor pulmonar y esto va a ser un crecimiento de la aurícula derecha y también del ventrículo derecho, ¿no? Entre las patologías valvulares vamos a encontrar la regurgitación tricuspidia, estenosis tricuspidia, ¿no? La anomalía de Einstein que ya se mencionó anteriormente, y la fibrilación auricular, ¿no? Miocardiopatía dilatada, ¿no? ¿Qué característico tiene esta imagen? Para aprovechar la imagen, esta radiografía de tórax posterior anterior,
si bien es cierto, el corazón se ve, aumentó de tamaño, pero nos orientamos ahora a la cara derecha de la silueta cardíaca, vemos que hay una elevación, ¿no? Como que hubiera una convexidad, pero prominente, y que incluso tapa el ilio que viene a ser lo que está adyacente, ¿no? El ilio derecho. Incluso parece que lo desplazara, ¿no? Entonces, esto nos hace orientar de que se está hablando de un crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Vemos que hay una distensión de ese lado. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, el crecimiento es un hallazgo fidedigno, ¿no? De lo que es la tendencia del contorno derecho. O sea, vemos que el contorno derecho se extiende hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Como se ve prominente, como una gran convexidad, incluso se ve que está tapando el ilio, ¿no? Esa es una característica. Este corazoncito también tiene una hipertrofia, pero del ventrículo derecho, también por la forma como está orientada la punta del corazón. No está como que yéndose hacia la izquierda, pero no está apuntando, como se dice, hacia la cámara gástrica o la semidiafragma, ¿no? Es un crecimiento de todas las cavidades derechas, ¿no? Para poder orientarnos mejor. Siguiente, por favor. Entonces, para tener una idea de lo que estábamos más o menos mencionando, vemos en esta imagen, en su lado izquierdo, observamos que hay un crecimiento de toda la aurícula derecha, ¿no? Y vemos, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Que desplaza, el corazón se hace más una convexidad amplia, que incluso crece hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Son dos características importantes que podemos orientar, ¿no? Siguiente, por favor. Incluso borra el hilio, ¿no? Acá vemos también en este paciente con una insuficiencia tricuspidia, por las características del tórax, bueno, parece un joven, ¿no? No parece tan mayor. Se ve que vemos nuevamente, ¿no? Imaginariamente podemos trazar una línea que divide la columna vertebral y vemos esta prominencia, ¿no? Que se ve puede ser una embarazada, un abdomen de una embarazada, se ve como una pancita, pero que está hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Y eso es una característica que nos hace pensar de un crecimiento de la aurícula, ¿no? Derecha. Siguiente, por favor. Esto es importante, bueno, y ya casi, esta es el crecimiento de la aurícula izquierda. Es importante mencionar que va mucho de la mano con el crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque ambas son casi compartimientos cercanos y casi en todas las patologías siempre podemos observar esto. Tener en cuenta de que, si bien es cierto, la hipertensión es una característica muy frecuente, ¿no? Que la vemos, ¿no? La diabetes también. Casi la mayoría de pacientes van a aparecer con este crecimiento de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando vemos un crecimiento auricular izquierdo, ¿en qué patologías podemos pensar? Si es que hay una estenosis mitral, puede ser puede ser secundaria una estenosis mitral, una regurgitación mitral, una insuficiencia ventricular izquierda, como le decíamos, es por continuidad, traslada la carga hacia la aurícula y esta crece, ¿no? Un mixoma, bueno, auricular izquierdo, o sea, un tumor de la aurícula, también puede producir, como hay una sobreexigencia de esta aurícula, crece, ¿no? Un mixoma es un tumorcito que crece en la cavidad auricular. En un defecto del tabique ventricular también, un conducto arterioso persistente, también está caracterizado, ¿no? Que puede haber un crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora, ¿por qué aprovechando esta imagen, esta radiografía, vemos que vemos primero lo más importante, ¿no? Vemos lo más saltante a la vista es que hay una válvula eh, que está, bueno, probablemente debe ser una prótesis valvular que está orientada, ¿no? Hacia el lado izquierdo, y de ahí nos habla que hay una valvulopatía, digamos que no sabemos nada de lo que es, orientarnos mucho con la radiografía, que es lo siguiente que tenemos que observar, ¿no? Vamos a ver el signo del doble contorno, no sé si ven estas líneas punteadas blancas, que básicamente son como dos densidades, ¿no? La densidad del ventrículo izquierdo, que vendría a ser las líneas punteadas blancas, y el ventrículo derecho, que vendría a ser lo que no está marcado, ¿no? Que vendría a ser la aurícula derecha y este sería el ventrículo izquierdo. ¿Por qué se ve esta línea azul? Porque es importante por lo siguiente. Si nos concentramos un poco en esta imagen, vamos a observar de que
en esta bifurcación de la tráquea, vamos a orientarnos en la tráquea, en el tronco, bueno, en, el, en la tráquea, pero la tráquea, y vamos a ir al bronquio izquierdo, a nivel del tercio medio, vamos a sacar esta línea azul y la vamos a contactar a la mitad de esta línea punteadas que venía a ser el borde de la aurícula izquierda, ¿no? Si esta línea mide más de 7 centímetros, es altamente sospechoso de que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Pero para poder hacer esta medida tenemos que ubicar, ¿no?, este doble contorno, que es una característica con frecuencia, pero no necesariamente 100%, ¿no? Acuérdense que también cuando estemos en provincia a veces no son las radiografías tan digitales como la vemos ahorita, usualmente son otro tipo, son esas placas que son convencionales, ¿no? Que dependen mucho de estos químicos que hacen que tenga una buena nitidez, ¿no? Entonces, pero para tener una idea general, esta distancia, ¿no?, que se traza desde del tercio medio del bronquio izquierdo hacia el doble contorno interno de esta zuleta cardíaca, ¿no? Entonces, ese es más de 7 centímetros, no se debe hacer pensar de que hay un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Otra cosa importante también, aprovechando esta imagen, no sé si pueden observar acá, donde termina la tráquea, está la carina, ¿no? En la aurícula izquierda, el crecimiento, lo que ocurre es que aumenta ese ángulo. No sé si ustedes pueden ver ese ángulo. Normalmente debería ser un ángulo de 90 grados, pero este ángulo es un ángulo obtuso, ¿no?, mayor de 90 grados, y que se observa si seguimos las líneas amarillas, vemos el borde interno de la tráquea, del bronquio izquierdo, y igualmente, ¿no?, se ve como un ángulo. Más adelante vamos a verlo con más detalle. Siguiente, por favor. Entonces, lo que ya mencionábamos, ¿no? Lo que produce el crecimiento de la aurícula izquierda es un desplazamiento del bronquio, como vemos, del bronquio izquierdo, como vemos, y se aprecia una prominencia en el borde cardíaco izquierdo. Bueno, también puede ser esto, puede observarse esto, que le llaman la tercera oreja, que algunos le dicen así, y puede hacerse pensar, o sea, nosotros vemos el contorno del, de la, del, del botón aórtico, ¿no? O mejor dicho, el arco aórtico, ¿no?, que se ve ahí. Luego viene el segundo, que venía a ser la ventana pulmonar, ¿no? Es una convexidad, debería verse. Pero, aparte de eso, se va a observar se va a ver una convexidad más, que vendría a ser, podría ser la orejuela izquierda, ¿no? Pero no es tan común, más común, bueno, se ve el signo de doble contorno. Es bueno tenerlo en cuenta también. Siguiente, por favor. Ahora ya más o menos ahora sí que más o menos pueden entender bien, en esta imagen que es más representativa se ve la tráquea, se ve que llega hacia la carina, vemos esa bifurcación que contacta la aurícula izquierda, la va empujando atrás el bronquio izquierdo, y aparte la va abriendo, ¿no? Es como que alguien estuviera abriendo las piernas y se va tratando así como Jean-Claude Van Damme, pues, ¿no?, que separa las piernas, algo así. Lo mismo ocurre en la aurícula izquierda, va separando la carina, ¿no?, la tráquea, y va formando un ángulo mayor de 90 grados, ¿no? Usualmente, más de 90 grados tenemos que pensar que algo está comprimiendo. Usualmente, si es un paciente cardiópata o tiene algún antecedente, pensar que es un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? El signo de doble densidad, justo el que le mencionaba, que se ve también en la imagen de su lado derecho, vemos que se ve como doble contorno, ¿no? Ese es el caso del crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora, otro punto importante también, este doble contorno, para no olvidarme, ya prácticamente hemos terminado con lo que es la aurícula izquierda. Siguiente slide, por favor. Bueno, perdón, todavía no hemos terminado. Disculpen. Como le mencionaba, en el siguiente slide vemos que el aurículo izquierdo está empujando el bronquio izquierdo hacia atrás, ¿no? Como le decía, bronquio izquierdo hacia atrás. Incluso se ve el signo del caminante, le dicen. ¿Por qué? Porque al ser desplazado este bronquio izquierdo, con el bronquio derecho van a formar como unas piernas, ¿no? Entonces, como que estuviera dando unos pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, este desplazamiento de la aurícula izquierda va a condicionar esta imagen, ¿no? A veces le dicen el caminante, ¿no?, que es otra característica más. Siguiente, por favor.
Entonces, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Este ángulo que es un ángulo obtuso, ¿no? Que desplaza, pues, ¿no? Los bronquios, los, los, y aparte de esto, el crecimiento, el signo del doble contorno se ve muy nítido acá. No sé si lo llegan a ver justo en el borde inferior derecho. Se observa un contorno más denso y un contorno menos denso, ¿no? Bueno, más aún, es un paciente que tiene una válvula protésica, ¿no? Que nos habla de que alguna patología de fondo, probablemente sea una válvula mitral por la ubicación, ¿no? Por la orientación. Y la válvula mitral probablemente sea, pues, quizás ha tenido una insuficiencia, ¿no? Es un crecimiento, en este caso, del ventrículo y ha habido un crecimiento de la aurícula, ¿no? Secundario a esto. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo de lo que es la aurícula. En este caso, igual, ¿no? Vemos donde la carina, los bronquios están siendo desplazados, ¿no? Más de 90 grados. Vemos que también el bronquio está siendo empujado hacia atrás. El bronquio izquierdo está siendo empujado hacia atrás y produce esta alteración del bronquio, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, y aprovechando justo lo que quería decir, el signo de la doble contorno, como en este caso vemos el signo puede ser de la galleta Oreo, para no olvidarnos. También es un diagnóstico diferencial muy frecuente el derrame pericárdico, ¿no? Para no olvidarnos de esto. El derrame pericárdico, si bien es cierto, clásicamente pues le dicen el signo de la cantimplora, ¿no? De la botella de agua, ¿no? Que le llaman, que es como que lo podemos ver este signo, pero en la vista posterior anterior. Sin embargo, si buscamos en el lado, en la situación lateral, que es mucho más sensible que esta cantimplora, tenemos que buscar este signo del doble contorno. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, es un corte tomográfico en coronal y este es un corte en axial, tórax, con contraste, ¿no? Vemos lo que quiero que más o menos tengan idea es que lo primero que contacta al espacio, al contorno del esternón, en hacer la región de la grasa pericárdica, luego viene una zona donde es el líquido, que vendría a ser el derrame pleural, y posterior a eso viene un espacio más que es la grasita, ¿no? La grasa epicárdica. Esta línea que forman esas tres líneas viene a ser esa área un poco disminuye la opacidad, o sea, un poquito más oscura, y que nos puede orientar a que esto es un derrame pericárdico, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el contenido líquido va a ser de que se insinúe más este espacio graso, ¿no? Y el espacio y la grasa en la radiografía es más negrita, es más oscura, ¿no? El rayo lúcido, como le decimos nosotros. Entonces puede ayudarnos a orientar eso, ¿no? Entonces es la grasa epicárdica lo que vamos a observar en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, y bueno, una pequeña introducción. Yo sé que la cardiografía es un tema muy complejo, pero que utiliza, a diferencia del estudio anterior, que usan los rayos X, esta usan los ecos, ¿no? Los ecos que son lo que utilizamos en la ecografía común y silvestre, es la velocidad, ¿no? Con la que se producen estas vibraciones y que producen una imagen, ¿no? En este caso, la función de la ecocardiografía tiene, uno, ver las dimensiones de las cámaras cardíacas, vemos también la parte dinámica, ¿no? Del corazón, las válvulas, el movimiento, ¿no? Si es que hay, digamos, alguna disfunción, ¿no? Hay una disfunción, una estenosis por una disfunción de la válvula, ¿no? O quizás hay un contenido, algo que está ocurriendo, ¿no? También identificamos anomalías en la pared, ¿no? Como antes conversamos, en el caso, digamos, de una dilatación o un aneurisma del ventrículo, por ejemplo, podemos ver las paredes del ventrículo, ¿no? Por intermedio de las ondas M, que más adelante se va a mencionar. La hipertrofia del ventrículo izquierdo también habla de que vemos, digamos, hay como unos software que hacen que podamos medir los volúmenes, ¿no? Que es importante. En la función diastólica también es importante el volumen de fracción de eyección, que ya conocemos, quizás lo hemos visto en muchas historias clínicas, ¿no? Y la presión de la arteria pulmonar también llenada del ventrículo izquierdo,
el derrame pericárdico, que obviamente es mucho más sensible de lejos que una radiografía de tórax, ¿no? Si podíamos elegir, pues, ¿no? Entre una radiografía de tórax, obviamente una ecocardiografía va a dar mucho más información, va a ser mucho más dirigido, ¿no? A este estudio, ¿no? En este caso. Siguiente, por favor. Como vemos acá, son cortes, ¿no? Usualmente son 6 cortes que se hacen si vamos a hacer una ecocardiografía, pero transtorácica, y lo que vamos a ver es ver las válvulas, ver la orientación de las venas que ingresan hacia los ventrículos, ¿no? Las arterias, ¿no? Ver, digamos, el volumen, la fracción de eyección, ver, digamos, la pared del septum, ¿no? O sea, la morfología interna del corazón, ¿no? Para ver si hay una cardiopatía no hipertrófica, ¿no? Como es en el caso, como en la, no sé si, bueno, acá hay una C, en la imagen de la C se ve un contorno amplio, ¿no? Del espesor de la pared, que habla pues que hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, ese es básicamente el, el tema a tratar. En sí, estoy a responder cualquier pregunta, ¿no? O comentario del... Sí, chicos, si tienen alguna pregunta, lo pueden apuntar en el chat o pueden prender su micrófono. Por cierto, doctor, muchas gracias, muy bonita exposición. A ver, les damos un minuto para que puedan preguntar. Doctor, más bien un favor, no sé si pueda usted entrar en la parte donde están los participantes Ya, y poner donde está el nombre Enrique Martínez. Enrique Martínez. Ujú, y ahí en la opción, hay una opción, me dice más o tres puntitos y poner como anfitrión. Ah, ya, Enrique Martínez, ya. Ya, le pongo... Anfitrión, por favor, porque es de nuevo.